¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Lunes 19 de junio. Ya nos queda poquito para terminar la temporada de este año. Estamos en directo con el portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria, don Felipe Afonso. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo aquí. Placer. Tengo que decirle que la mejor forma de enterarnos de qué pasa en el Cabildo de Gran Canaria es a través de usted, porque aquello se ha convertido en una especie de búnker solo para los pues amigos del del presidente. Viene todos los días. A lo mejor. Esta gente del Cabildo y de otras instituciones echará de menos algunos medios de comunicación cuando nos estemos acercando a junio del 2019, ¿no? Sí, bueno, pero si uno lee su primer discurso, ya decía que esperaba la colaboración de los medios de comunicación. Si uno lo dice, es que preparando estos días los papeles para ese debate que se quiere hacer de la isla, que se tiene que hacer por ley de la isla, y recuerda los discursos iniciales, en su primer discurso, dice, y espero contar con la colaboración de los medios de comunicación. Entonces, claro. A saber lo que entiende él por colaboración. Pues solo puede entender lo que entiende. Bueno, yo quería preguntarle fundamentalmente, quisiera hablar de dos temas fundamentalmente, del tema del Beril y la familia Quisling. Quisiera hablar, como no, del Congreso del PSOE por la novedosa forma de entender España, pero antes me gustaría que hiciéramos, puesto que se cumplen 2 años, un breve resumen de este mandato del gobierno de Morales. Pues yo creo que el mayor termómetro es preguntarle a quién le ha votado, ¿no? Si están satisfechos o no. Y quien le ha votado, pues no está satisfecho, ¿no? Eso es el primer termómetro. Yo ya no lo esperaba, ¿no? Porque yo estoy en otra opción. Legítimas todas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha sido 2 años perdidos, ¿no? Le pregunta a la gente qué ha hecho el Cabildo estos 2 años, pues no sabe qué decir, ¿no? Lo de las cabras, que ya empieza a olvidarse un poco, ya se fue hace 1 año, ¿no? Lo de los enchufes con los directores generales, las peleas con distintas administraciones, el transfugismo, pero de gestión, mucho ecoisla todos los días, pero la ecoisla se ha quedado limitada a comprarse un coche nuevo híbrido de 48.000 euros para el presidente, porque el anterior, por lo visto, no tenía suficiente categoría. Y poco más, se deja de gestionar los presupuestos. Hemos sabido la semana pasada que el año pasado en políticas sociales, entre lo que es la Consejería de Políticas Sociales y el Instituto de Atención Sociosanitaria, que depende de esta consejería, se deja de ejecutar 12.600.000 euros, 12.620.000 euros, cosas así, mucho dinero. Divide 12 millones entre necesidades de personas que necesitan 1.000 euros para una compra, para pagar la luz, para pagar 3 alquileres que tiene atrasados, en fin, para pagar el agua que se tienen cortada. Empiezan a dividir 12.600.000 entre cantidades de ese tipo, por ejemplo, y se puede ayudar a muchísimas personas, Y es que a mí me parece un escándalo, lo decimos así, estamos tan acostumbrados a escuchar números, ¿no? Es más en euros, parece que suenan menos, pero son 12.600.000 euros de políticas sociales que el Cabildo no ha ejecutado el año pasado. Sin contar, y iremos hablando los próximos días, de lo que no ha ejecutado en política de empleo, en inversión, etcétera. En inversión, por ejemplo, la que gestiona directamente el Cabildo, de cada 100 euros, dejó de ejecutar más de 70. O sea, solamente ejecutó el 29,6. Pues claro, pues que el 70% de inversión no hecha es muchos puestos de trabajo. Pues en un sector donde, hombre, con la caída de la construcción, pues mucha gente del sector de la infraestructura, de las inversiones en obras públicas, pues ha ido al paro. Un sector donde hay que intentar personas difíciles de recolocar en otros sitios muchas veces, ¿no? Y que además todo el mundo sabe que la inversión en obras públicas a su vez son productivas, que generan otras inversiones. Pues así vamos sumando cosas y vemos que es un cabildo parado, un cabildo que no sabe liderar la isla. Si el Cabildo está liderando Gran Canaria, pues, se lo preguntamos, hacemos una encuesta por la calle, la gente dice, pues no, pues a mí no me está liderando. ¿Pasa en Lanzarote, pasa en Fuerteventura, falta en Tenerife, pasa en las otras islas? Sí, las otras islas hacen una encuesta y posiblemente la gente diga, sí, aquí quien lidera la isla es el Cabildo. Aquí el Cabildo está... Y no está en Bravo Murillo, hasta ahí todos más o menos sabemos que se dedica a algo de obras públicas y tal, pero bueno, vemos que las carreteras en muchos pueblos, muchos sitios, y en la avenida marítima, muchos sitios. Muchos pueblos no, aquí mismo, aquí cerca. En muchos sitios están hechos un desastre, que es la principal, mientras no ejecute el presupuesto de inversión, o sea que no es por presupuesto, porque luego le echan la culpa siempre a Montoro. Pero ya, gaste usted el presupuesto, y si usted gasta su presupuesto, a partir de ahí le culpa a alguien, ¿no? Culpa a alguien. Pero cuando usted no gasta ni lo que le permite, oiga, no se meta usted con muchas cosas. Monta una empresa nueva, una agencia del Consejo de la Energía. El primer año le pone 750.000 euros el presupuesto y gasta, creo que fueron 90.000 euros. ¿Sí? Ecoisla. Eso le iba a decir. Si el argumento es Ecoisla y el otro día decía
definitivamente el gas no, porque tenemos Chira-Soria, ese fue el argumento que utilizó, pero ¿cómo está Chira-Soria? Chira-Soria... O sea, en el momento que no está Chira-Soria y estamos con la central mixta de Juan Grande, estamos contaminando más que lo que podría hacer el gas. Es que el mayor contaminador va a ser Antonio Morales de Europa. Claro. Porque Chira-Soria lo tiene parado. Porque empezó a pedir informes y todos los informes del Cabildo son negativos. Aquí todo es negativo. ¿Cómo era? Lo de Bangal, ¿no? Negativo, ¿no? Pues aquí todo es Mr. Nian, todo es no. Todos los informes, pegas. Total que ha pasado 2 años desde que llegó a la presidencia del Cabildo, mañana creo que hace 2 años, y Chira-Soria, el proyecto estratégico que ya ha avanzado cuando llegó, dice que él firmó ya, al nada más llegar, que lo firmó él precisamente los 4 primeros días, 2 años después, ¿dónde está el proyecto? Se ha aprobado al menos el proyecto, para luego licitarlo, para luego... No, o el anteproyecto para redactar el proyecto definitivo, no. Yo creo que terminará el mandato y de Chira-Soria no habrá empezado nada. No habrá empezado nada. Porque claro, es que una cosa es hacer discurso, y otra cosa es ponerse a trabajar. Y otra cosa es resolver problemas. Y el Cabildo está muy bien ese discurso, somos políticos, hay que hacer discurso, la sociedad tiene que saber lo que queremos hacer, pero claro, pero si al final no hace nada, pues entonces eres como aquellos que iban por los pueblos estos americanos vendiendo jarabe y colonias y tal, ¿no? Pero porque te dedicas a eso, ¿no? Bien. Si se quisiera fomentar el empleo, lo lógico es fomentar las inversiones. Y hay un tema que tiene a todo el mundo preocupado, es la inversión de la familia Quisling en el Beril. El Cabildo dice que es el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana quien tiene la culpa, el Ayuntamiento dice que es el Cabildo. Exactamente, ¿qué pasa con eso? Pasa que es Gran Canaria muchas veces así, ¿no? Muchas veces así, los grandes proyectos entre uno y otro intentan amargar al que se mete a invertir, ¿no? A veces son empresarios boicoteando proyectos de otras empresas, a veces son administraciones, a veces son partidos políticos enfrentándose a otros partidos políticos. Y si nosotros nos llegamos a aburrir, imagínense el inversor, ¿no? Llega un momento que te aburre de debatir lo mismo. Imagínense el inversor que lleva un día y otro intentando sacar un proyecto hacia adelante. Este es un proyecto que yo creo que iba bien de plazo, iba bien, razonablemente bien, hasta que en diciembre del año pasado pues apareció todo aquello de las lapas y aquellas cosillas, ¿no? Producto de aquello, pues hubo que cambiar un poco el proyecto y entonces hubo que sacarlo de exposición pública de nuevo. Y cuando se saca de exposición pública de nuevo, pues una de las partes de lo que alegan y tal, dicen, no, pues es que hay 15 metros allí que son rústicos. No tienen calificación territorial. Bueno, pues se consulta al Cabildo si tiene calificación territorial y a partir de ahí, pues el Cabildo puede responder 24 horas. Pues no necesita o sí necesita. Y si necesita, pues traslado en 48. En fin, y ya está, y lo resolvemos. Bueno, llevamos varias semanas ahora ligados con que sí, un día que hace falta, un día que no hace falta y otro día que sí hace falta, ¿no? La semana pasada Noa Canet estuvo varios días diciendo que no hacía falta y después llega Antonio Morales y dice, bueno, por si acaso vamos a darla. En fin. Hágase lo que se tenga que hacer. O sea, si hace falta calificación territorial, que se dé. Y si no hace falta, porque se informe que no hace falta. Si esto es mandarle a los técnicos y decirle, mira, tienes 300 expedientes, este va a ser el primer. Porque este es importante, porque no porque uno se quiera saltar las colas, ¿no? Porque este es importante para la isla, es un proyecto estratégico para la isla, ha sido declarado proyecto estratégico, porque Gran Canaria necesita oferta complementaria, porque todos los que tenemos niños y alguna vez deseamos viajar, pues miramos si hay parques acuáticos, miramos todas esas cosas. Porque no sea todo sol y playa, ¿no? Claro, porque a los niños hay que tener también algunas cosas y, en fin, son cosas en fin, necesarias. O sea, ¿cuántas personas no van a Tenerife? Pues bueno, pues esas personas, pues ¿cuántas personas no van a venir de Europa si tenemos uno de los mayores parques acuáticos y de los mejores parques acuáticos del mundo? Pues parece que es algo tan obvio que todos deberíamos estar trabajando, incluso la competencia, porque al final, o sea, es que esto no se trata de ser el menos pobre de las cosas, ¿no? A lo mejor vale más ser el menos rico que el menos pobre, ¿no? O sea, yo creo que lo que se trata es de crear sinergia, de crear riqueza, y si tú eres competidor, pero vete que aquello te va a hacer un producto mucho mejor que el tuyo, oye, pues intenta arrimarte a la sombra y seguramente te irá mejor que intentando no ser así, ¿no? Y bueno, y yo creo que allí se ha hecho mal, se está haciendo mal, y yo espero que ya mañana pasado pues se desbloquee esto y que de verdad esta inversión no se pierda, porque yo creo que es estratégica para Gran Canaria. Primero, para renovar toda la zona esta de San Agustín, que es una zona que, bueno, que mejor es de menos calidad porque es más antigua, pero que puede servir para lo que es turismo familiar, ¿no?
intentar traer turismo familiar, que yo creo que es una cosa que en Gran Canaria necesitamos potenciar más, ¿no? Tenemos mucha gente en pareja que viene, jóvenes, personas mayores, pero eso a lo mejor no viene tantas personas con niños, ¿sí? Que también son habitaciones más grandes, son más gente comiendo, y por lo tanto y también para el ocio de los Gran Canarios. Cuando se hizo la autopista, recuerdo que aparecieron restos arqueológicos por donde llevaba el trazado, que aquello supuso un parón, pero no mucho. Todo aquello que se recogió del yacimiento aquel está amontonado y prácticamente tirado en un almacén que está abajo, en el sur, cuyos cristales están rotos. Yo tengo una grabación hecha desde hace muchos años, desde fuera del cristal, aquello está todo tirado ahí. O sea, se puede, lo decía por lo de las lapas, ¿no? Se puede parar una inversión como esta por una situación que además después no se hace nada con ella. Mire, es que allí se ha hecho varias cosas antes. Allí iba una estación del tren. Me quieren explicar a mí que se fueron a preparar un proyecto, habrán ido a visitar el terreno y no sabía lo que habían ahí, no sabía lo que se habían encontrado. Ahí se ha hecho los planes medioambientales, del plan de mejora de modernización de San Bartolomé de Tirajana. Ahí se han hecho varias cosas. Y de repente apareció las lapas. Las lapas, en fin, y no quiero quitarle tampoco el mérito. Yo creo que el patrimonio histórico es una fuente de riqueza también. O sea, tú vas por ahí a viajar y también, oye, te cuentan cositas, a veces te las exageran y tal, pero bueno, esas cosas también hay que saberlas utilizar, pero tenemos que compensar las cosas, ¿no? Tenemos que saber sopesar las cosas, ¿no? Y luego tenemos que cuidar lo que hay. Vamos, yo estos días han estado divulgando los compañeros nuestros en Galda cómo están determinadas cuevas que forman parte del patrimonio histórico de Galda, abandonadas, llenas de basura, en fin, o el cenobio de Valerón, vayan allí a ver cómo está aquello. Sí, sí. Entonces, hay que cuidar lo que tenemos y hay que saberlo jerarquizar, ¿no? Hay que saber jerarquizar las cosas porque, yo repito, es fuente de riqueza, además de un fin cultural en sí mismo y un motivo bueno, de nuestra historia en sí mismo, que tiene un valor, también es fuente de riqueza, ¿no? Pero obviamente lo que no puedes parar una inversión de esta de manera desproporcionada y sobre todo de manera rara, ¿no? Porque cuesta creer que hasta diciembre del año pasado no se supiera. Acaba de hablar usted de una estación del tren. En esa zona me dicen que la Metroguagua va a solapar gran parte de lo que se tenía proyectado para el tren en Las Palmas de Gran Canaria. Con todo lo que invirtió el Cabildo en esos proyectos, no se está tirando el dinero si ahora resulta que la Metroguagua hace inútil la salida del tren desde Las Palmas. Yo creo que Gran Canaria necesita un verdadero plan de movilidad integrado, con todo. La movilidad es una sola cosa. Y luego existen muchas compañías, concesionarios aquí, Global, Guagua, pero al final el Gran Canario, el ciudadano, sí. El servicio público es único. Existe un servicio público de transporte y tiene muchas caras. Y a mí me da que aquí cada gente va por libre, ¿no? Y que cada administración va por libre y que no se está trabajando en una isla que tampoco debe ser tan complicada, porque tampoco somos tantos, ¿no? O sea, en Madrid, por ejemplo, yo creo que Madrid que tiene un pedazo de sistema de transporte público impresionante y están coordinados ayuntamiento, comunidad autónoma, en fin, metro, trenes, cercanía, guagua, taxi, en fin. Aquí debe ser fácil. Y aquí hay una guerra, el taxi de aquí contra el taxi de allá. El del ayuntamiento que ahora dice, pues bueno, ahora meto aquí el metro guagua y dice, pues entonces no me sale rentable, ya es una inversión tremenda. Y en fin, una obra muy, muy traumática, ¿no? Hacer la salida del tren desde Santa Catarina hacia el sur. Pero claro, tenemos que pensar que tampoco la distancia de aquí al sur es tanto. O sea, si alguien para llegar a la estación, pues tiene que llegar a un... Sí. Tiene que hacer un recorrido, coger una guagua, bajar hasta aquí, llegar al Berril y allí buscarse otra guagua para llegar a... Al final la gente dice, pues se coge coche. Sí. Entonces yo creo que lo que hay que hacer para que eso funcione, que yo creo que será necesario antes de lo que queremos, porque yo creo que esto a medida que se vaya recuperando el desarrollo económico, que yo creo que ya ha cogido una buena velocidad, pues se va llenando más de coches, ¿no? Eso va unido una cosa a la otra, ¿no? Pues yo creo que va a ser necesario, pero va a ser necesario y va a funcionar si está integrado en un verdadero sistema de movilidad insular. Si estamos ahí cada uno por su lado y ahora hago el metro y tengo una gran varita y la gente sale de San Telmo y llega al Berrí y hasta San Telmo se busca la vida y del Berrí para abajo se busca la vida, pues no va a funcionar. Funcionará mejor para ir de San Telmo a Telde, ¿no? O a lo que es la ruta del suroeste, ¿no? Todos esos polígonos industriales. La ruta de Nueva Canaria. La ruta, bueno, ya veremos en el futuro. En este momento sí, en la ruta de Nueva Canaria, ¿no? En este momento gobierna en más sitios, ¿no? Gobierna en Santa Lucía, en Telde minoría, en Santa Lucía en pacto, ¿quién diría, no? En Ingenio no gobierna,
Y luego en Agüime con esas cosas que Roque Aguairo, que nunca sabe si es Nueva Canaria, depende del día, es Nueva Canaria o no es Nueva Canaria, ¿no? Estoy dejando para el final hablar del Partido Socialista Obrero Pluriespañol, que ya veremos qué opina usted de esto. Pero antes me gustaría seguir con el tema del Cabildo. Nosotros podemos decir entonces que la gestión no es buena porque no se ejecuta el propio presupuesto del Cabildo, que parece que es un poco sectario porque se priman determinadas actuaciones en gobiernos municipales de Nueva Canaria, por ejemplo Telde. Pero ¿y qué hay del transfugismo? Pues mire, en su primer discurso, otra cosa que dijo... Y sobre todo, usted vio el debate de la moción de censura, ¿no? La vi poco. Bueno. La vi poco porque la verdad que... Lo que le dijo Pablo Iglesias a Pedro Quevedo, ¿cómo lo encaja? Bueno, vamos a ver, transfugismo. El primer discurso de Antonio Morales, cuando tomó posesión, después de que jurara a todo el mundo, le felicitara a todo el mundo, todos los grupos políticos, pues empezó a hablar ahí, dijo cosas como que la democracia en España estaba secuestrada. Mientras tomaba posesión después de ganar unas elecciones. Pues yo creo que el secuestro está en este momento de la democracia, está en el Cabildo. Mañana se reconstituyen las comisiones. Las comisiones pues no es el pleno, sino una parte del pleno. Entonces la oposición en este momento tenía mayoría porque los dos tránsfugas no estaba o sea, lo de Podemos no ponía a lo suyo en esas comisiones. Entonces estaba en mayoría, estábamos empezando a ganar las votaciones. ¿Por qué han hecho? Pues aquellos que decían que no se habían marchado de Podemos, que no se iba, pues al día siguiente de las últimas comisiones se fueron. Y entonces, claro, como son no adscritos, ya no pertenecen a ningún grupo, la ley dice que tienen derecho a estar. Y entonces ahora tendrán mayoría. ¿Cómo? A través de un golpe de Estado. A lo Maduro, ¿no? Dice, oye, el pueblo me ha dado esto, entre Nueva Canaria y el PSOE no tenemos mayoría, pero robamos un par de consejeros para acá y ahora tendremos mayoría en las comisiones. Eso es secuestrar la democracia. Transformismo al final lo que hace es secuestrar la voluntad popular y que un gran César dice, no, es que el pueblo quería que yo gobernara, que yo, un progresista, bueno, pues póngase usted de acuerdo con las distintas partes del pueblo que ha votado, ¿no? Al final es el cesarismo y el secuestro de la democracia, de robar la voluntad popular. Y luego, bueno, lo de claro, que Podemos pues no quiere que se apruebe ningún presupuesto, lo que quiere es que estemos desestabilizar el sistema. Y que aquí, pues bueno, por eso cuando él justifica que recibe dinero de Irán, diciendo, hombre, si ellos están interesados en desestabilizar las democracias occidentales y nosotros también, ¿nos aprovechamos o no nos aprovechamos? Ese es el argumento de Pablo Iglesias para justificar que recibía dinero de Irán, que los dos coincidían y que quería desestabilizar las democracias. Pues yo creo en la democracia, yo quiero que mis hijos crezcan en democracia, que crezcan en libertad y que tengan el mundo que todos hemos querido desear y no el mundo que estos señores han ayudado a diseñar en otra parte, como en Venezuela, que antes los canarios íbamos a Venezuela a matar de hambre y veníamos ricos y ahora los venezolanos vienen a nuestras casas a cuidar a nuestros mayores, ¿no? Pues ese es el gran cambio que Venezuela le debe a los ideólogos, ¿no? Antes se hablaba mucho en América de la escuela de Chicago, ¿no? El daño que hacía la escuela de Chicago en muchas democracias americanas. Pues bueno, cuando en el futuro se tendrá que estudiar el daño que han hecho las escuelas populistas en las últimas generaciones, después de que los años 90, finales de siglo, pues Hispanoamérica recuperó en casi todos los países por las democracias, ¿no? Pues el daño que los populismos, algunos guiados desde algunos doctorados, ¿no? Que como se sacan esos doctorados también en España, así están los niveles, ¿no? Pues han hecho por ejemplo, en Venezuela y en otros países próximos. Hombre, usted es más joven que yo, pero yo sí viví la última etapa de Franco, viví las primeras elecciones del año 77, 1977. Yo era un niño, estudiante de U. Tampoco era niño. 40 años de democracia y da la impresión de que esta gente, estoy hablando más concretamente de Podemos y Pablo Iglesias, pero ahora también de Sánchez, da la impresión de que la democracia empieza ahora y que los 40 años atrás no sirvieron de nada. Me gustaría que me hablara de eso y me gustaría que hablara de las nuevas teorías de Pedro Sánchez, hablando de que España es una nación de naciones. Pues yo creo que esos 40 años de democracia, los últimos años han sido más de crisis económica dura, ha sido lo mejor que hemos hecho los españoles en nuestra historia. Yo creo que la generación, aquellos que vinieron del exilio duro, y vinieron a España junto a aquellos que formaban parte del régimen y se abrazaron y dijeron, vamos a dejar de pelearnos y darnos torta, como llevamos siglos dándonos torta y vamos a caminar juntos, pues yo creo que hicieron un gran servicio a la historia de este país. Y han creado democracia, y España, la España de la Alpargata, en el año 90, 2000, 2010, era una España, una potencia mundial de calidad de vida, de bienestar, en fin,
es incuestionable. Luego ha habido una crisis y cuando viene la crisis pues viene el raterío del oportunismo y de la demagogia de los radicales, ¿no? Siempre salen, ¿no? Salen de todos lados cuando hay una crisis. Pero la crisis se superará, porque la crisis se está superando y se va a superar. Y yo espero que los vientos de la historia se vuelvan a llevar a esta gente que no quiere la concordia, que no quiere la España de la concordia, del progreso y del bienestar. Es el siglo de oro de la política que hemos vivido al final del siglo XX en España, por primera vez en siglo, ¿no? Por primera vez en siglo. Se ha hecho más en esos 40 años por la modernización de España que en siglos anteriores, ¿eh? Que siglos anteriores sumado, se ha hecho más en esos 40 años de todo punto de vista, del punto de vista cultural, intelectual, en muchos aspectos, se ha hecho más en eso. Pero bueno, ahora viene esto, bueno, a aprovecharse, ¿no? Aprovecharse de la crisis. Pero repito, la historia se lo llevará. Lo que me duele más lo del PSOE, porque está claro que los países necesitan alternativas, ¿no? Y llegará un momento que el PSOE pues dejará de serlo ya definitivamente. Ya no podremos hacer mucho más por ello, ¿no? Yo creo que a todos, todos tenemos que tener unas concesiones básicas del Estado, ¿no? Y a mí lo que más me fastidia de la política muchas veces es cómo se frivolizan los conceptos básicos, ¿no? O sea, en el día a día, cada día tiene sus necesidades, cada día tiene su urgencia, su coyuntura, pero hay unos conceptos básicos que son los que tienen que mantenerse en el tiempo. Uno de ellos es que tiene que haber alternancia entre opciones moderadas. Otro de ellos es que es España, que es una nación, que no es un término discutido y discutible que decía uno de los responsables de las cosas que luego vinieron después. Ahora resulta que España es una nación de naciones. Si hay varias naciones, no puede haber una nación de naciones, porque eso en sí mismo es una contradicción de términos. O sea, no son varios plásticos dentro de un plástico. Si son varias naciones, por lo que está por encima, será otra cosa. Europa tiene varias naciones. Creamos un ente supranacional que es la Unión Europea, pero no es una nación, es la Unión Europea. Y si España es una nación, pero lo que está por debajo no pueden ser subnaciones, porque eso en sí, eso es una contradicción en sí mismo. Y no podemos frivolizar con esos conceptos, porque si frivolizamos con esos conceptos se van perdiendo las batallas y las van ganando los nacionalistas, porque al final esto es una concepción. Bueno, hasta esto nos reconocen ya que somos una nación, pero bueno, ¿cuáles son esas naciones? O sea, Canarias es una nación, Andalucía es una nación, pues me dicen, España es una nación de naciones. ¿Pues cuáles son esas naciones? No, La Rioja, Murcia. ¿Desde cuándo son naciones? Desde hace 20... No, es una cosa que se pierde en el tiempo, ¿no? Dice, no, es que hace 10 siglos... Hombre, claro, es que como decía otro día, hombre, es que claro, según ese concepto, Córdoba, pues de Córdoba para arriba, del siglo X, todos eran los países cordobeses, ¿no? Si ahora que ellos son los países catalanes, pues claro, porque los califatos de Córdoba dominaban toda Europa, es que no podemos decir que hace 1000 años. ¿Usted sabe que son 1000 años? Oiga, inventaron la historia... Y además con conceptos que no valen. Porque claro, dicen, no, España cuando nació. España como Estado, claro, es el concepto de Estado, el concepto postmedieval. Pero es que antes de eso existían otros conceptos, otras formas de estructurar la política. España como concepto ya empezó a existir como en la época de los romanos, ¿no? Ya se reconocía España, entonces era una región. Pero es que luego los godos fue un reinado que gobernó toda España. El periodo de los godos. Y luego pasa que se peleaban muchos entre ellos, estaban todo el día peleándose, ¿no? Cada vez que se moría el rey. Y durante la Edad Media, había muchos momentos que gran parte se unían las coronas, pero pasa que como luego se dividía entre los hijos, los distintos territorios, pues a pelearse de nuevo, ¿no? A ver quién lo unía. Pero es que luego desde el nacionalismo se confunde a Castilla con España. Sí, es verdad. Es que, y claro, dice, no, es que España, y se refiere a Castilla, ¿no? Pero es que España es mucho más que Castilla, mucho más... Es más, Castilla es hija de Navarra. Es que si empezáramos a repasar la historia de España, pasa que por desgracia no se estudia la historia de España ya como se estudia. Esto es una pila ignorante. Ni se estudia ni se lee, ¿no? Yo creo que habría que leerla, porque claro, al final Castilla es producto de una división de Navarra en el siglo X. Es que yo lo que creo que lo que no podemos, repito, es frivolizar con los conceptos. O sea, España o es una nación o no es una nación, pero no puede ser una nación de naciones. Llevan 30 años con eso de la España federal. Vamos a un Estado federal. Bueno, dime qué es un Estado federal. ¿En qué se diferencia del Estado actual? Nadie ha dicho en qué se diferencia el Estado federal en materia de competencia. En materia de Estado federal es que hay varias naciones y se unen para construir una, pero no al revés. O sea, somos un país y nos vamos a dividir ahora. Eso no es así, ¿no? Es justo al revés. Estados Unidos y otras repúblicas federales, pues eran varios estados que se fueron uniendo, ¿no? Se fueron federando. Van en el término. No lo contrario. O sea, ahora nosotros somos una España, somos una nación y vamos a ser una federal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo que somos, ¿no? Y como menos el Estado de autonomía. En fin, yo creo que ha habido deslealtad por parte de algunos nacionalistas, porque cuando en la transición se hace un pacto y se vota. Y donde más se vota la Constitución es en Cataluña y en el País Vasco.
con el nacimiento de la autonomía, con Tarradella, con todo esto, ¿no? Y de repente, pues eso ya no vale, ¿no? Entonces, claro, es como cuando dicen, no, pues vamos a hacer una concesión, no, es que una concesión, otra y otra, hasta que ya no existe. Porque tú mismo te has ido autodiluyendo y diciendo, ya no soy una nación, ahora soy una nación de naciones, soy un no sé qué eso. En fin, yo creo que el Partido Socialista, ojalá pues no vaya por la senda que va, porque yo creo que no es buena para el país, no es buena para la estabilidad de la democracia, no es buena para la estabilidad de nuestras instituciones democráticas, no es buena para el conjunto de los españoles, repito, y cada uno en su ideología, pero yo creo que la democracia necesita de la alternancia sin ruptura, de la alternancia que consolide la democracia siempre, ¿no? Por cierto, que en el Comité Federal no hay ningún Gran Canario, a Chano Franqui lo han dejado fuera. En fin, ya veremos. Deme un titular para cerrar la entrevista, de la que ya llevamos casi media hora, sobre Antonio Morales y estos 2 últimos años. Bueno, se han ido 2 años, se han ido rápido, eso es lo positivo, que los próximos 2 años también se irán rápido, porque además se irán más rápido, porque llegarán las elecciones y empezarán muchos meses antes las campañas, y yo creo que si algo que caracteriza ¿se puede empeorar lo que se ha hecho? Difícilmente. ¿Se puede mejorar? Sí, yo creo que se puede mejorar. Y yo creo que en eso es lo que tenemos que trabajar todos, que en el año 2019 exista en Gran Canaria alternativas capaces de gobernar la isla y liderarla. Gran Canaria necesita liderazgo. El liderazgo que tiene el Cabildo en las otras islas necesita también Gran Canaria, porque eso es fundamental para generar riqueza, para que la isla no vaya como todas estas cosas, sin rumbo, y que alguien, en vez de enfrentarse con un ayuntamiento, pues lo que tiene que hacer es descolgar un teléfono y llamar a un alcalde, vente para aquí, vamos a arreglar esto, que es lo que haría yo si fuera el presidente del Cabildo, y no vamos a ver quién da más fuerte la torta, ¿no? A ver quién da más fuerte la torta. ¿Es Antonio Morales un bluff? Al final, toda la aureola con la que llegaba resulta que no es nada. Yo creo que es evidente, yo creo que sí, vamos, él tuvo una aureola, pues él cogió todo el crecimiento del polígono de Aguinaga, eso le dio muchos ingresos, y además le ayudó, pues bueno, a conseguir mucho trabajo a mucha gente, entonces eso le ayudó a mantenerse en el poder, y además, pues como también utiliza el poder como lo utiliza, pues la gente sabe que no debe meterse con el poder si quiere seguir en esa circunstancia de conseguir empleo, de no conseguir empleo. Entonces, bueno, vive allí con los recursos. Al principio lo hiciste más o menos bien, pues te aquello bonito, luego se quedó más o menos igual, ¿no? Y, en fin, y no tiene crítica, pues bueno, pues vende una imagen, pero es que Gran Canaria es mucho más grande. Gran Canaria somos 850.000, hay pluralidad, hay todo tipo de medios, pequeños, medianos, y al final la gente, en fin, es otra dimensión de las cosas, ¿no? Pues de nuevo agradecerle que esté aquí, don Felipe, a ver si al inicio de la nueva temporada, septiembre, hacemos otro balance, a ver, encantado, porque en estos meses van a pasar cosas. Gracias de nuevo por estar. Don Felipe Afonso, el portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria. No se marchen, que ahora tenemos la tertulia.